Buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde con mucha información. A ver, quiero empezar con este contexto, ¿no? A ver si se entiende lo que está pasando desde el punto de vista económico. Hay una corrida en la economía real. Hay remarcaciones, hay faltantes, es una corrida en la economía real. Ahora vamos a contar sector por sector, donde oponen en algunos casos 20% de aumento por hoy en todos los productos, porque no pueden cambiar de un momento para otro los listados de precios, o directamente en distintos sectores que son proveedores de otros que venden a consumidor final, pasan mensajes diciendo por ahora no podemos vender nada, es decir, empresas que se quedan con sus stocks, que es lo mismo que tener dólares, porque temen que si venden a los precios de la semana pasada esos stocks, cuando vayan a renovar, los stocks pierdan plata. Eso se está produciendo en distintos sectores de la economía y lo que marca es una aceleración inflacionaria y claramente dificultades en algunos sectores en particular muy grandes para seguir operando. Hay una alerta especial de las empresas alimenticias, de los grandes fabricantes, respecto a que el Banco Central no está vendiendo dólares a los importadores para que compren los insumos esenciales de las empresas fabricantes de alimentos, que son básicamente todo el tema que tiene que ver con la lata, con el vidrio, con el papel y cartón, todo lo que tiene que ver con los envases, y que si eso no se destraba rápido, porque el Banco Central está sentado sobre los dólares, esperado viendo a ver cuántos dólares tiene en las reservas, va a haber aumentos muy fuertes y generalizados de alimentos a partir de la semana que viene. Es una corrida en la economía real, es decir, estamos en una dinámica en la cual, más allá de lo que ya sucedió con el dólar, que se amplió la brecha, el dólar para las empresas está alrededor de los 270 pesos. Está el dólar blue, que es un dólar de referencia que sigue a ese dólar con intervenciones de manos amigas del gobierno alrededor de los 250 pesos. Pero si se instala efectivamente en los próximos días que el dólar está entre 260 y 270 pesos y el Banco Central sigue sin vender dólares a 130 pesos, o un poquito menos, que es el dólar mayorista para la importación, como está ocurriendo hoy, porque está desesperado el presidente del Banco Central, insisto, tratando de preservar las reservas del Banco Central, el riesgo muy grande es que esta aceleración inflacionaria que estamos viendo puntualmente en estos días de esta semana, que ya viene la semana pasada, pero que de alguna manera cobra mayor velocidad ahora, se instale en toda la economía, en sectores estratégicos, en sectores clave, en alimentos, y que la Argentina vaya a una aceleración inflacionaria mayor de la que estamos teniendo y un enfriamiento más rápido del consumo, porque obviamente los salarios, las jubilaciones, los planes sociales, nada puede alcanzar. En ese contexto sale Juan Grabois, que es, ustedes saben, uno de los líderes de los movimientos sociales que están alineados con Cristina Fernández de Kirchner, y sale a decir que Cristina me dijo que estamos en riesgo de hiperinflación. Esto lo dice no un dirigente de la oposición, lo dice Juan Grabois, que se sabe, habla habitualmente con la vicepresidenta. Cristina me dijo que estamos en riesgo de hiperinflación. Y esto coincide con distintas consultas que ha hecho Cristina a distintos economistas, donde yo les venía contando ya hace tiempo, Cristina estaba con una visión muy negativa de la dinámica económica y dónde podía terminar esta economía. Cristina no tiene un diagnóstico equivocado respecto a lo que está pasando. Lo que tiene es la receta equivocada para tratar de torcer esa situación muy complicada. Y la pregunta es si la vicepresidenta, que es consciente, según Grabois, del riesgo que tiene esta economía de que se desbande todo, es consciente de cuál es la forma de salir de la dinámica para que no se transforme en una profecía autocumplida.
Grabois diciendo: Cristina me dijo que hay riesgo de hiperinflación. ¿Es consciente la vicepresidenta que la bomba del escenario de fondo que dejó el ministro de Economía, Martín Guzmán? La pregunta es, ¿la vicepresidenta va a contribuir a tratar de desactivar esa bomba o está haciendo distintas movidas para acelerar la crisis, para que esa bomba estalle más rápido? Y engancho esto que estamos hablando y que es muy delicado, lo engancho con distintas variables de lo que está ocurriendo hoy en el mercado cambiario y lo que está sucediendo con la dinámica de esta economía. Ahora vamos a monitorear en un ratito cuáles son las variables claves para monitorear la crisis, para tratar de anticipar las variables de la alerta temprana para saber si esta crisis se descontrola o hay alguna forma de que la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, le ponga una dinámica distinta. El FMI envió un mensaje en las últimas horas. La ministra Batakis se comunicó en el día de ayer con autoridades del FMI. Envió un mensaje en el cual está viendo una dinámica en el escenario optimista para la Argentina este año, ya de 80% de inflación, pero planteando que ese 80% de inflación de este año para la Argentina se puede estabilizar si en la segunda parte del año se hace un ajuste del gasto público en términos reales. Esto quiere decir, en el primer semestre el gasto público creció 12% por arriba de la inflación, 12% en términos reales, y el FMI quiere que el gasto público, para encaminar mínimamente dentro del acuerdo el déficit fiscal, crezca en la segunda parte del año 7% por debajo de la inflación, es decir, que haya una caída de 7% en términos reales del gasto público. Esto significa que el fondo le está diciendo al gobierno: ustedes tienen que ir a un enfriamiento de la economía en la segunda parte del año, a un escenario donde va a haber tal vez 2 trimestres consecutivos de caída del consumo y del nivel de actividad, si quieren estabilizar en 80% de inflación, y para eso la nueva ministra de Economía tiene que aplicar un freno en el gasto público. Esto es, que las jubilaciones, que los planes sociales, que los salarios públicos pierdan todo frente a la inflación y haya un recorte, una quita de subsidios, como había en su momento planificado Guzmán, que sigan los aumentos tarifarios y la quita de subsidios a ciertos segmentos de la población, y que si eso no alcanza, que haya un freno a la obra pública, porque la clave acá es estabilizar la inflación en la economía. Obviamente es una receta terrible para cualquier gobierno democrático, es una receta que para Cristina y para Alberto Fernández es terrible desde el punto de vista político. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Si Cristina mismo está diciendo hay riesgo de hiperinflación en la Argentina, y lo que estamos viendo es que si no se estabiliza mínimamente la confianza y se plantea un plan integral, la Argentina va a un desbande total de las variables. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cristina efectivamente le dio la bala a Batakis? ¿O fue una movida de Alberto Fernández en la desesperación a último momento y en la indecisión absoluta y ante la imposibilidad de querer hacer un cambio drástico de expectativas con una redefinición total del gabinete y del área económica? Y dijo: sigo con Batakis, que por lo menos Cristina me va a dar unos días que no la va a bombardear porque la bala. Y digo esto porque ya han aparecido distintos mensajes del entorno de Cristina sugiriendo que no les gusta nada lo que ha dicho en las primeras horas la ministra Batakis. ¿Qué ha dicho Silvina Batakis como mensaje desesperado? Es una ministra que no tiene equipo de economía, que está viendo quién es su secretario de Hacienda, que no sabe dónde están los botones puestos, que hoy la crisis en el día a día la están manejando desde el Banco Central, que ahora vamos a contar. Están haciendo operaciones que son muy riesgosas, con los bonos en peso, con la reserva del Banco Central. Se empiezan a correr nuevamente los depósitos en dólares, que la gente se lleva los depósitos en dólares a la casa o a la caja de seguridad. Situación de máxima incertidumbre.
Ahora, la ministra de Economía envió la señal: yo quiero el equilibrio fiscal, yo voy a seguir cumpliendo el acuerdo con el FMI, es decir, la señal de que va a seguir la hoja de ruta de Martín Guzmán, que era la hoja de ruta que impugnaba Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿Cristina se alinea con el nuevo equipo económico o está esperando que en las próximas semanas, si los resultados son lo que muchos economistas temen, se despega y empieza nuevamente a bombardear desde la tribuna como si no fuese parte del gobierno? Ya salió otro hombre muy cercano a Cristina, bueno, no, creo que fue el mismo Grabois, que salió a decir: me gustaba lo que pensaba Batakis antes de ser ministra del salario básico universal, no me gusta tanto lo que piensa ahora que es ministra, porque Batakis salió a decir que esto por ahora no es algo que esté en la agenda del gobierno. Y a esto se suma la situación de máxima incertidumbre, insisto, la pregunta básica, si Cristina acepta lo que están proponiéndole desde el FMI, que es un escenario muy complejo, 80% de inflación y ajuste fiscal en la segunda parte del año. Difícil para un gobierno comprarlo, solo lo podría comprar si está consciente de que la alternativa es una hiperinflación, o solo lo podría comprar si la indefinición entre el presidente y la vicepresidenta lo lleva a que no tengan un plan económico integral que busque recobrar la confianza y que no sea tan importante el ajuste fiscal o el ajuste monetario o el ajuste del cepo para sentarse sobre los dólares porque empezás a generar confianza. Ese camino han decidido no transitarlo, por eso la designaron a Batakis ministra de Economía. Ahora, la pregunta de fondo, además de si Cristina acompaña o no, es en qué posición está el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y digo esto porque hay una declaración de Fernando Chino Navarro, alguien que tiene despacho en la Casa Rosada y que supuestamente es hoy uno de los pocos apoyos políticos que tiene el presidente Alberto Fernández. Acaba de decir que el presidente no va a renunciar porque tiene valor. Esto es lo que dijo Fernando Chino Navarro. Exactamente, Maxi. Lo que hizo Fernando Chino Navarro fue hacer declaraciones a la prensa en las que dijo: el presidente Alberto Fernández no va a renunciar porque es un tipo que tiene valor. Y agregó: para muchos valor es pararte en la esquina para putear al de enfrente, pero a veces valor es bancarse las puteadas. Y remarcó que Alberto Fernández no tiene la intención de renunciar. Claro, se lo preguntaron, lo contestó, pero él insistió en la entrevista radial con este tema. Él quería subrayar esta idea de que Alberto Fernández no va a renunciar bajo ninguna circunstancia. Ojo, porque lo que estamos viendo, insisto, es una situación muy delicada. Cuando hablamos de la corrida, no es hoy solo la corrida de los agentes económicos dolarizándose, los que tienen pesos importantes, que son básicamente las empresas comprando dólares a 270 pesos en el contado con liquidación, o los inversores que se van de los bonos en pesos, agarran los pesos que emite el Banco Central para sostener esos bonos, para que no se derrumbe la curva de pesos y el financiamiento de pesos y se dolarizan a esos valores, más allá de la propia intervención del Banco Central, que está desesperado que ese dólar no le suba porque se le desarma todo y tiene que ir a una devaluación desordenada, sino que el tema de fondo es la corrida en la economía real. En estas condiciones donde tenés un dólar, no importa, 2.50, 2.60, 2.70, no importa, pero hay un dólar a 130 que es testimonial, es decir, un dólar a 130 que el Banco Central no se lo vende a ninguna empresa que quiere importar para insumos, para productos, para lo que sea. Lo que estamos viendo que está ocurriendo en medio de la incertidumbre total es la corrida a los precios, la corrida a los productos que todos saben cuando haya a reponer van a salir mucho más caros. Yo contaba que ayer me voy acá a 3 cuadras al garaje a buscar el auto y me dice el garagista: no sabés la cola que había acá al lado de la casa. ¿Y qué pasaba? No, era una casa de un comercio de venta de lámparas. ¿Cómo una cola? La casa de comercio de lámparas. Sí, aparecieron, estaba una cola larga, querían comprar lámparas. Y le puso un cartel, les dijo que no le vende nada hasta que esto se aclare, a ver en qué situación está. Bueno, y esto lo estamos viendo
en distintos sectores, fundamentalmente de bienes durables, por ahora no en alimentos, pero hay esta advertencia que ahora va a contar Claudio Zlotnik respecto a qué pasa en los próximos días con el precio de los alimentos, porque también tienen insumos que tienen que ver con el valor del dólar, de cuál va a ser el dólar en la Argentina, si es el dólar a 130 o es el dólar a 250. Y obviamente el Banco Central, para que no sea el dólar de 250, tiene que dar señales rápidas de cuál es el plan económico. ¿Querías agregar algo? Que en este momento el presidente Alberto Fernández Maxi está reunido con Silvina Batakis en la Casa Rosada y una de las cosas que están analizando es cómo va a integrar ella a su equipo. Están reunidos ahora en Casa de Gobierno, analizando quiénes la van a acompañar o no dentro del equipo y tiene mucho que ver con lo que vos decías, tiene que ver con cómo va a ser el plan. Se descuenta, porque esta es la versión que circuló ayer en los pasillos de la Casa Rosada, que el equipo de energía va a seguir tal cual. Este es todo un dato, pero bueno, hay que esperar que termine la reunión entre el presidente y Silvina Batakis, que ocurre ahora. Ahora Carlos en un ratito va a contar de primera mano cómo fue el episodio en el cual se comunican telefónicamente, y no salió en estos términos, que lo tiene de primera mano Carlos González Prieto, de cómo se comunicaron Alberto Fernández y Cristina el domingo a la noche y terminaron hablando después para definir la designación de Batakis. Van a ver que es surrealista, una escena donde no parece que fueran políticos profesionales, hasta donde ha llegado la situación de tirantez entre el presidente y la vicepresidenta, pero querías agregar algo más. No, está bien, me preparo para eso, que es fuerte el plato. Bueno, está Diego Ferro y Ricardo Delgado en comunicación. Gracias a los dos. Diego Ferro está en Nueva York, Ricardo Delgado está acá en Buenos Aires, el director de la consultora analítica. Diego, bueno, ¿cómo se ve desde Nueva York la situación de la Argentina? Obviamente eso se refleja en la venta de bonos en dólares que están a precio de remate. La Argentina está con bonos en dólares que tienen cotizaciones un poquito arriba de Venezuela, digamos como si la Argentina fuera o a un default o a un gobierno, no sé, de caos total. Pero ¿cómo se está viendo lo que ha sucedido en las últimas horas? Digamos que ya los precios de antes reflejaban que el mercado no está interesado en Argentina. Y evidentemente la poca gente que decía, ok, están los precios muy bajos, voy a tener algo de Argentina, con lo que pasó el fin de semana, está tratando de salir y obviamente nadie quiere comprar. O sea, estaba pensando, vos decís, está por encima de Venezuela, pero está un poquito por abajo de Rusia, que es una deuda que nadie puede comprar. Y Argentina se está transformando en algo similar, por el hecho de que nadie puede comprar Argentina, porque si querés comprar Argentina, o sea, te tratan de loco afuera, porque no tiene ninguna lógica. O sea, hay ausencia total de plan, pero nunca hubo un plan en este gobierno, y ahora lo que pasa es que la situación se deterioró a tal punto que ya no aguanta más la falta de liderazgo. Y no sé para qué lado va a salir, pero es muy, muy serio lo que está pasando. Y de afuera, evidentemente, o sea, baja 10% y son 2 centavos que bajan, porque ya realmente te está tradeando a niveles ridículamente bajos que implican que va a haber una reestructuración, pero ese es el menor de los problemas de la Argentina. O sea, la reestructuración, evidentemente nadie espera que pague Argentina nada si no tiene dólares. Así que el tema está muy serio y me parece que hasta cierto punto mirar el riesgo país es anecdótico porque ya está a niveles que no refleja nada, o sea, refleja caos y es lo que está pasando en Argentina. O sea, yo creo que es más importante lo que vos decías antes acerca de cómo está actuando la gente en la Argentina, porque la gente que no quiere vender, la gente que saca la plata del banco va a ser la que determina qué pasa con este gobierno, más allá del valor que tenga el presidente. A ver, lo sumo a Ricardo Delgado. Ricardo, ¿cómo estás viendo esto que yo decía? Ojo con la corrida en la economía real. Es una economía que ya viene a un nivel inflacionario muy elevado y que lentamente había unas señales de enfriamiento, pero el gran riesgo es una aceleración de la inflación y un parate o un pegar la vuelta de esta economía. Es decir, que haya sectores que tengan caída, que empiecen a mostrar una desaceleración importante. Sí, claramente, Maxi, lo que hoy no tenemos en la Argentina son precios de referencia. Las distintas empresas, los sectores no conocen cuál es su costo de reposición y me parece que ese es el problema central que estamos viendo en el día a día. O sea, hay muchos sectores que
una enorme cantidad de sectores que no venden, que no están, entregando mercadería a sus clientes, que retasean, la posibilidad de reponer mercadería, y eso evidentemente lo que hace es realimentar las expectativas o las perspectivas de una recesión. La recesión, de alguna manera, estaba de alguna manera descontada porque no hay dólares suficientes, como decía Ferro recién, pero además creo que todas estas turbulencias realimentan y generan una suerte de ciclo de segundo orden sobre esa actividad económica que va a ser muy compleja para poder recuperar, por lo menos en este semestre, que ya se preveía antes de esta crisis que iba a ser muy seco en materia de divisas. Esperemos un segundito porque te quiero hacer una pregunta respecto a cuál es la salida para el gobierno, ¿no? Pues sale Grabois a decir, me dijo Cristina que hay riesgo de hiperinflación. Es decir, Cristina tiene un diagnóstico que, más allá de si hiperinflación sí o no, ve un diagnóstico muy serio de lo que está pasando en la economía. Ahora, digo yo, tiene la receta equivocada, y no solamente la receta equivocada, sino que a veces parece actuar casi forzando una profecía autocumplida, es decir, acelerando la crisis en vez de tratar de buscar una trayectoria distinta a la crisis. Pero esperamos un segundito porque quiero sumar al móvil que tenemos en el supermercado y no quiero perderlo, de lo que está pasando en un supermercado en el interior del país, en la provincia de San Luis. Ahí está Daniel Rodríguez. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Sí, así es. Estábamos hablando con Ernesto, que es el propietario del súper, y la verdad es que los precios han variado con el tema del gasoil muchísimo. Me contaba que un 20% después de 5 meses sin aumentar el azúcar, aumentó el 20% casi en un mes. Así que, Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Daniel? Bueno, Maxi, te escucha Ernesto. ¿Qué tal, Daniel? Sí, Ernesto, simplemente preguntarte, bueno, ya venías en una dinámica donde venían las remarcaciones todos los meses, los listados de fabricantes, de mayoristas y demás. ¿Qué ha pasado en los últimos días? Sí, Maxi, como bien decís, las remarcaciones son todos los meses, aunque en menores porcentajes de lo que se producía antes. Como bien decía Daniel, el azúcar hacía como 5 meses que no aumentaba y de repente se fue 20 puntos arriba, que la verdad que es un detonante que a la gente fastidia ver estos aumentos que la verdad que atentan contra el bolsillo de cada uno. Debe ser por cuestiones de cosecha, en este caso el azúcar debe ser la zafra que se produce como la nueva producción, y eso es como que es un detonante al licuarse tan rápidamente la zafra vieja, y bueno, puede producir ciertos problemas. Más allá de los deterioros que genera esto de las restricciones de la compra de dólares para algunas pymes, ¿no? ¿Has visto en los últimos días algún comportamiento de gente que ha ido a comprar, no sé, productos no perecederos y demás, temiendo aumento de precios adicionales? Sí, la incertidumbre en la gente ha hecho que ha salido a comprar esta semana. Le comentaba a Daniel, fue bastante particular los movimientos de lunes y martes. Es como que la gente salió despavorida, llamarle de alguna manera, a niveles comparativos de cuando se produjo la pandemia, ¿no? Claro. El foco fue de atención la provisión de alimentos y, bueno, obviamente que sacarle el rédito máximo posible, aunque sea teniendo la alacena llena. Es decir, la gente salió a buscar productos no perecederos, o pagar con tarjeta, o si tenía algún resto, digamos, bueno, estamos en una situación del mes que todavía estamos en las primeras semanas y buscó comprar productos pensando ya que iba a haber aumentos adicionales en los próximos días. Y sí, se supone que sí, y nosotros tenemos muchos medios, no solo de pago, sino formatos de venta, hasta inclusive atendemos con pedidos ya, como para también satisfacer las necesidades de todo tipo de clientes. Atendemos por la página web, por WhatsApp, telefónicamente para los jubilados. Hay gente que no se puede movilizar tan rápidamente y la verdad que es como que la gente se ha animado más a salir a comprar por los distintos canales, a lo que nosotros le llamamos la omnicanalidad, y estuvimos muy a full trabajando para atenderlos a todos, como hace tiempo no pasaba en un inicio de semana, ¿verdad? Con miedo.
Sí, la gente está Bien, en bien, un revuelo bien. de no saber lo que pasa y se refugia ahí. Bien, gracias, muy amable, muy amable a los dos. No, por ahora voy a favor, contar, gracias Claudio, a qué está vos, pasando en distintos sectores donde está pasando esto, ¿no? De la corrida en la economía real. Ricardo, ¿cómo ves esta dinámica? De alguna manera, ¿qué es lo que tiene que hacer Batakis en sus primeros pasos? Que todavía no ha mostrado ni siquiera el equipo, digamos, en términos de... Pero sí ha dicho que va a tratar de cumplir el plan con el acuerdo con el Fondo Monetario. Yo creo que eso ya ni siquiera alcanza. Obviamente nosotros hablamos aquí varias veces que el acuerdo con el fondo era una hoja de ruta, una suerte de mapa sobre el cual el gobierno podía de alguna manera balizar algunas de sus decisiones macro de corto plazo. Ahora, si creo que está bien que se plantee la continuidad del acuerdo con el fondo, la pregunta es primero si se va a poder lograr, si la interna no se la va a volver a comer digamos, a Batakis como lo hizo con Guzmán, por un lado, pero por otro lado, si las metas se revisan, van a perder ese sentido de baliza, de faro que se necesita y que de alguna manera el horizonte de planeamiento te exige porque se recortó tanto el horizonte que hoy ya las metas trimestrales parecen muy lejanas. Yo tengo la impresión que el gobierno va a tener que dar muy rápidamente precisiones de qué va a hacer con el tema del gasto primario, la evolución que vos marcabas antes del crecimiento por encima del 10% en la primera mitad del año en términos reales es insostenible para la segunda mitad. Por un lado, tenemos una montaña de pesos que vencen, en particular, por supuesto vencen ahora en julio y en agosto, pero en septiembre vence más de 1 billón de pesos, de los cuales el 80% son bonos atados al SER, atados a la inflación. Este contexto no ayuda, evidentemente, a renovar los pesos, que da la sensación que están sobrando en el mercado. Y un último dato. En junio, el Banco Central emitió 380.000 millones de pesos, ya con una crisis desatada desde mediados del mes. En los 2 primeros días, el Banco Central emitió 300.000 millones. Con lo cual, hay que tener en cuenta que todos estos efectos de pesos, que yo creo que está bien que el Banco Central sostenga paridades e intente intervenir, van a tener efectos y dar la señal de cómo se va a administrar esos excesos de liquidez en pesos, me parece que es central hoy. Gracias a los dos, muy amable Diego Ferro desde Nueva York, Ricardo Delgado, director de la consultora analítica. Contá la información que tenés de la comunicación Alberto Fernández, Cristina la noche del domingo, y ahora vamos a sumarle lo que hablamos, digamos, sectores del kirchnerismo que salen a presionar al gobierno, que está tratando de encaminar el acuerdo con el fondo con el tema del salario básico universal. Claro. Es decir, si vos ves que hay 80% de inflación, la pregunta es, bueno, empezás a poner, si se quiere, parche por acá, compensar por acá y terminar una dinámica inflacionaria de 80% más que liquida a cualquier gobierno, más allá de que es insoportable para la sociedad, o tratar de tener un plan antiinflacionario, que no es claramente el plan con el FMI, es un plan integral que reconstituya la confianza y ponga un freno. Ahora, evidentemente, el gobierno cree que puede manejarse en la vamos llevando con la inflación, con 70, 80% de inflación en el mejor de los casos. Es muy complejo si el gobierno no toma conciencia de dónde está parado. Pero contá lo básico, cómo se comunicaron Alberto Fernández y Cristina el domingo a la noche. ¿Cómo fue ese llamado? Mira, estaba Estela de Carlotto en La Plata, ¿no? Con visita de familiares, y recibe un llamado de Daniel Filmus. Daniel Filmus, que la llama y le pide que interceda, si ella podía interceder, ante Alberto Fernández, porque Alberto estaba muy enojado. Recordemos, Guzmán renuncia el sábado en pleno acto de Cristina en Ensenada. Desde el sábado hasta el domingo a las 6 de la tarde no había querido llamarla por teléfono Alberto Fernández a Cristina. Entonces el entorno de Alberto, ya preocupado por la situación, porque tenías horas un lunes donde abrían los mercados y había que tomar una decisión, empieza a buscar la forma de establecer un contacto. Daniel Filmus llama a Estela de Carlotto. Estela de Carlotto inmediatamente se pone a disposición e intenta contactar a Cristina Fernández de Kirchner, no la encuentra, habla con un secretario, lo contacta Alberto Fernández y enseguida toma contacto con Alberto. Me dicen que estaba muy enojado Alberto,
muy enojado, ofuscado. En un momento ella lo reta como un chico, diciendo, bueno, yo he estado en situaciones donde me he tenido que sentar a hablar con gente del proceso, ¿viste? Lo reta con el amor de madre, Alberto Fernández, y en un momento lo persuade que era importante que hable con Cristina. Fíjate hasta qué punto llega la tensión que Cristina no quería llamar a Alberto, ni Alberto quería llamar a Cristina. Vos sabés que en la política es muy importante si yo te llamo a vos o si vos me llamás a mí, o si vos me vas a ver a casa. No quería hacer Alberto Fernández el llamado, quería que Cristina Kirchner lo llamara al presidente. Exacto. Sí. ¿Qué termina pasando? Y acá me dicen que tuvo un rol, siempre en la relación entre Alberto y Cristina, Valdés tiene un rol importante, ¿no? Es un poco el puente entre Alberto y Cristina. ¿Qué termina pasando? Como que confunden la situación donde no es que se llama del teléfono de Cristina a Alberto, ni del teléfono de Alberto a Cristina, sino que a través de secretarios como que se arma una especie de escenario donde los ponen en contacto. Ahora, si vos tenés que decir, Alberto la llamó a Cristina o Cristina lo llamó a Alberto, no hay, imagínate al punto al que llegó la crisis, lo roto que estaba todo. Claro, que ninguno de los dos quería aflojar respecto a quién llamaba a quién. Terminan armando un escenario con los secretarios para hablar en lo que fue una charla sumamente tensa. Ahora la seguimos. Bueno, ¿qué está pasando con distintos sectores de la economía real? Decíamos, remarcaciones y faltantes, Claudio. Bueno, mira, recopilé algunos mensajes que dieron a conocer empresas que les mandan directamente a los clientes, a sus clientes, disculpándose porque no pueden cumplir con los pedidos, incluso algunos que fueron pagados. Entonces acá, por ejemplo, tengo un mensaje de una distribuidora de neumáticos que le dice: estimados clientes, buenas tardes, les informamos que por el momento no estaremos cotizando hasta que no se estabilice la situación actual referente al dólar. Sepan disculparnos y entender, hace años que nos conocemos. Estamos avisando cuando retomamos las ventas y cotizaciones. Muchas gracias, la distribuidora. Una maderera que también lo que hace primero es hacer una recopilación de las últimas medidas del Banco Central, dice: hemos decidido a partir de hoy, la suspensión de entregas de todos los pedidos pendientes, o sea, pedidos que han sido pagados, porque les dicen que no tienen cotizaciones nuevas, que lo que ya se pagó va a tener que justamente pagarse, abonarse un diferencial, que se suspenden las entregas, en este caso de productos de mueblería, hasta nuevo aviso. Acá tengo una vidriera directamente de una de las cadenas de electrodomésticos más reconocidas, donde dice: los precios, estimada clientela, los precios están en preparación. Gracias por su colaboración. ¿Están en qué? Preparación. Los precios están en preparación. Ah, bueno. Y las puertas están cerradas del local. Esta es una cadena de electrodomésticos de las más importantes. Conocidas, sí. Los precios están en preparación. Me gustó esa, digamos. Una ferretería que dice: hasta nuevo aviso, permaneceremos cerrados. Puso un cartel ahí, un cartel de cartón, de cartulina en la vidriera, dice: bueno, y permaneceremos cerrados, y bueno, después dice: hasta que esta manga de inútiles sepan qué hacer. Me llega, por ejemplo, un mensaje de una de las principales mayoristas de comestibles, donde cuenta que le pidieron distintos proveedores que les habían pagado con cheques largos, o sea, a largo plazo, dentro de algunas semanas, y les están pidiendo, por favor, si no pueden cambiarle esos cheques por unos cheques a más corto plazo. En algunos casos, incluso pagando una especie de premio por acortarle los plazos. O sea, una empresa que dice: mira, no tengo precios de referencia, te cobré aceptando precios, cheques a largo plazo, cámbiame los valores, así dice el comunicado. Y así podemos recorrer varios rubros donde está pasando una especie de, lo que vos decías, un caos, una corrida, porque no hay precio de referencia y, digamos, todo el mundo quiere cuidar los stocks. Está Castillo de FECOBA, de la Federación de Comercio de Buenos Aires. ¿Qué tal, Castillo? ¿Cómo anda?
A ver si lo podemos conectar. Hola, hola. Ahí me está escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Fabián? ¿Todo ¿Qué bien? tal, Maxi? Bueno, Todo bien, a ver Maxi. qué está pasando. ¿Qué está pasando con los comercios y con las pymes en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo los sectores bueno, que son dependientes de insumos importados o de productos que tienen alguna referencia con el dólar? Bueno, la verdad que recién los escuchaba, ¿no? Y bien daban ustedes ciertos ejemplos. Lo primero que tengo que hablar siempre es que las pymes no somos formadores de precio. Recibimos costos. Y a través de esos costos tenemos que vender, como decía mi abuelo, bueno, lindo y barato. Hoy el mercado interno es un mercado realmente que es el que mueve la economía en la Argentina, vos lo sabés bien. Hoy lo que se exporta son commodities, no son valor agregado, y es muy importante reactivar con reglas claras, con predecibilidad, esta economía interna, la microeconomía de todos los días. Y uno acá lo que recibe desde FECOBA siempre es cada vez mayor cantidad de acción que tiene que cumplimentar el Estado. Nosotros simplemente lo que hacemos somos gestionadores, ¿no? Y se lo llevamos a cada una de las áreas del Estado para que nos den respuesta. Pero, y esto también es importante, venimos de una época muy difícil. El tema de la pandemia debilitó muchísimo a la pyme, ¿no? Hizo que durante 6-7 meses la mayoría de los sectores estuvieron cerrados, hayan perdido justamente algo tan importante como que el capital de tener mercadería en sus estantes. Volver a recuperar ese capital con el que vive justamente esa pyme tiene que ver con la autofinanciación. Ahora, y ahí está la preocupación nuestra. Bueno, a ver, Castillo, pero a ver si lo traducimos más allá de obviamente que las pymes no son formadoras de precio. ¿Quién va a pensar que en la Argentina una pyme es formadora de precio? ¿O quién va a pensar que las pymes están en una situación cómoda con el tema del financiamiento y demás? Lo que hemos visto y hemos contado, no sé, la casa de lámpara que está acá a 3 cuadras, el ferretero, hemos contado también una casa de electrodomésticos ya más importante, pero que claro, nadie quiere largar los stocks, nadie quiere largar su mercadería porque su mercadería es como dólares, digamos, y no sabe el precio que va a tener mañana. Entonces, más allá de que hay gente que viene y trata de comprar, y algunos tratan de comprar porque son a su vez pyme que van y venden en sus negocios más pequeños, y otros son particulares, digamos, que adelantan la compra. Che, te compraste unos muebles, te compraste, no sé, los juegos de sillas, la mesa y demás, viste, andá a ver si te lo entregan volando. Porque seguramente si esta situación se consolida, lo que hemos visto en estos días, donde no hay dólares a 130 y el dólar está a 2.70, 2.60, bueno, los precios van a subir. ¿Qué está pasando con esa dinámica? ¿Esto está sucediendo con comercios de algún sector en particular, con industrias de algún sector particular? ¿Qué dicen los empresarios pyme de esto? Bueno, realmente fuiste muy claro en el concepto y lo que puedo acotar a eso, que hoy no hay precio de referencia en la Argentina. No hay precio de referencia. No hay precio de referencia. ¿Qué es barato, qué es caro? Uno recuerda en tantos años, Lilita de Arázati decía, hay que caminar, camine. Bueno, hoy yo lo que digo es que por más que camine, no hay precio de referencia. ¿Cuál es el valor de reposición de un comerciante o un industrial pyme? ¿Cuál es el valor real de esa dinámica que tiene que tener constantemente la comercialización? Es no cortar la cadena de pago. Hoy lo que estamos viendo nosotros, que se está cortando la cadena de pago. Hoy los cheques que se están firmando, o que se firmaron con anterioridad, tienen esa falta de seguridad de poder cumplimentar esos pagos. Y realmente, como la financiación es uno mismo, lo peor que le puede pasar a ese comerciante pyme, que bien decís, es bajar el ángulo de flotación que tiene que tener ese comercio. Y es el stock. Acá, invariablemente, hay que mirar siempre las vidrieras de los comercios y hay que mirar también los estantes de los comercios. No tienen que perder justamente la dinámica de mantener ese capital. Es muy importante lo que está diciendo. Está diciendo que el próximo paso de esta paralización donde no hay precios es que se corta la cadena de pago, porque si el pyme no está vendiendo, o el comerciante, o lo quien fuera, no se está haciendo de peso para poder cubrir los cheques que le dio a su proveedor. Sí. Y si eso ocurre, hay un efecto cadena, que ya lo conocemos, típico de todas las recesiones, donde la economía va a una situación donde obviamente los más débiles terminan en la lona y el resto, bueno, trata de sobrevivir con lo que tiene, pero la economía va directamente a un menor nivel de actividad y después de menor nivel de actividad, menor nivel de empleo, ¿no? Totalmente, Maxi, y sabés que lo estamos viendo.
En las últimas semanas, la carrera, y pensemos esto como parte también del sistema, ¿no? Este año es un año del Mundial, ¿no? La mayoría de los años que hay Mundial, la gente quiere cambiar el televisor, porque quiere un televisor más grande o quiere cambiarlo. ¿Qué es lo que nos está pasando con respecto a eso? Que hasta hace unas semanas atrás iban corriendo con la inflación con el A12, el A18. En los últimos días, en las últimas semanas, lo que vimos que las tarjetas están colapsadas. Colapsadas, ya. La gente quiere autofinanciarse, porque no tiene otra forma, presenta la tarjeta, no tiene cupo, presenta la otra tarjeta, no tiene cupo. Ahí empieza realmente el problema grave que tiene el comerciante, que ni siquiera el consumidor hoy llega a los 30 días del mes. Empieza con la primera semana para pagar el alquiler, para pagar los servicios, la salud, etc. Y después con lo último que le queda es lo que termina sosteniéndose en la cotidianeidad. Hoy lo que estamos sensibilizándonos en todo esto, que estamos esperando de parte del Estado, de los administradores del Estado, que son los responsables, políticas antiinflacionarias. Si no se empiezan a generar en el momento cero una política antiinflación, estamos corriendo siempre de atrás. Y acá lo que tenemos que ponernos todos los argentinos es en sostener estas debilidades que tenemos microeconómicas, porque microeconómica es la de diaria, de todos los días, y nos tienen que dar reglas claras. Está claro. Gracias, Castillo, es muy amable. Ahí estaba Castillo de FECOBA. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario con el dólar? ¿Por qué no actualizamos eso en la pantalla A24? Bueno, 275 pesos en este momento, el llamado dólar contado con liqui. Es el dólar que, como siempre contamos, dolarizan las empresas, 275. El dólar bolsa, 10 pesos menos, 265, y por debajo quedó el paralelo, que es el mercado más chiquitito del dólar. El paralelo está a 250 pesos por debajo de lo que tenían los días anteriores, pero atención con que después de un intento del gobierno, del Banco Central, de intervenir en el mercado de bonos, comprando bonos para que suban las cotizaciones y lograr que este dólar alternativo al que dolarizan las empresas baje, bueno, ahora no está sucediendo eso. Está subiendo ese dólar a 275 pesos. Ese dólar es el dólar de referencia a las empresas. Cuando un importador no tiene dólares oficiales, claro. Y de hecho el propio Banco Central le dijo, bueno, busquen sus dólares, su financiamiento. Bueno, las empresas más grandes que tienen espalda para importar van a buscar sus dólares. Pero después van a fijar todo al precio del dólar de 2.70. Claro. Y eso es una cadena, digamos, en cascada que te genera lo que estamos viendo del tema de las remarcaciones o de los precios de referencia para toda la economía. De eso están hablando, y después te doy detalles, en este momento... Con el tema de fabricante de alimentos. Ahora me contás, reunión clave, porque este es el dique de contención. ¿Qué pasa con el tema de los alimentos? ¿Vos tenés información adicional sobre eso? Sí, ya hay cambios en la cartera económica. Decía Candelaria que estaban reunidos la flamante ministra de Economía con Alberto Fernández. Se va Guillermo Hahn, era previsible. El secretario de Comercio Guzmán. Claro, un hombre de Martín Guzmán. Todo indica, esto es en potencial, que Martín Di Vela sería el nuevo secretario de Hacienda y Martín Pollera iría en lugar de Guillermo Hahn. Está armando en este momento a contrarreloj porque tiene que haber funcionarios en su silla, más que nada en estas secretarías estratégicas, la flamante ministra de Economía. Ahora vamos a ver funcionarios que, perdón Maxi, que vienen del ciolismo y otros que vienen de Interior que responden a Guado de Pedro. Es como que son los dos referentes que están nutriendo de personal a Silvina Batakis para el Ministerio de Economía. Ahora vamos a contar... Siempre anclado sobre la estructura del PJ, o sea, estos son funcionarios o son dirigentes que trabajaron en todo lo que era el armado de los planes del PJ, antes incluso de saber que Alberto iba a ser presidente en 2015, bueno, ahora integraron esos equipos técnicos. Vamos a contar, Di Vela es un hombre que fue titular de ARBA, o sea que tiene mucho conocimiento de todo el tema fiscal. Era el nombre cantado para el secretario de Hacienda, es decir, es lógico que Batakis vaya como secretario de Hacienda, alguien que conoce los números de la provincia más grande, que es la provincia de Buenos Aires, del lado de la recaudación, que además tiene mucha relación con todos los funcionarios de la FIP y demás. Al secretario de Comercio no lo conozco. No sé qué grado de conocimiento, no tengo idea. Estaba con Guado de Pedro en el Ministerio de Interior, sí. Ocupaba una subsecretaría. ¿Está bien? Sí. Era el Ministerio de Interior, ¿no? Lo de Guado de Pedro. Sí, pero vinculada la relación con la provincia. Bueno, estamos hablando de un Ministerio de Economía, ¿no? Sí. Es decir, no sé. ¿Se entiende? Sí, está claro. Se entiende que necesitas un equipo económico para un Ministerio de Economía y después necesitas un plan económico, que el plan no te lo puede hacer el FMI.
el del 80% de inflación este año y ajuste en el segundo semestre, y que si no te vas a un escenario catastrófico. Entonces, ¿cuál es el plan económico que va a presentar Batakis? ¿Cuál es el plan económico que tiene Batakis? Pero en todo caso, el plan económico que la coalición de gobierno va a apoyar. ¿Cuál es el plan económico cuál es el plan de Guzmán? Entonces, ¿y para qué se fue Guzmán entonces? Si es el plan económico de Guzmán. Que era una cuestión de que Personal. hablaba, susurraba muy bajito, hablaba y no le gustaba a Cristina. Que Cristina decía, me mintió y me mintió en esto y me Y una mintió en lo otro. cuestión personal, sí. Por eso. Entonces era cuestión de que siga el mismo plan de Guzmán, pero ahora lo implementa Batakis. Eso, lo que dijo Batakis en las últimas horas. ¿Cuál es el plan económico? Vamos a Mar del Plata. Ahí está Ricardo Guerreiro, que es dueño de una gomería. Ricardo, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Mucho gusto, Maxi. Bueno, contanos qué te pasó con la gomería. Y mira, el lunes arranqué con todos los mails de distintos distribuidores diciendo que no me iban a entregar la mercadería que tenían prevista ya comprada la semana pasada, de que hasta nuevo aviso no se iba a saber, que había que esperar hasta el día 6, 7. Y bueno, mi comercio funciona solamente con cámaras y neumáticos, es una gomería de moto, y nos vemos limitados, entonces por lo tanto tomé la determinación de cerrar hasta un nuevo aviso, hasta cuando este gobierno, disculpen, de inútiles, incompetentes puedan tomar una decisión coherente a que podamos comercializar y abastecer a la gente de lo que necesitan. Vos date cuenta que la moto en este último tiempo fue lo que más creció como movilidad. Es la movilidad para la gente que tiene que ir a su trabajo, a su estudio, y sin embargo estoy limitado a eso. Ricardo, vos tenés como proveedores que a las principales empresas de neumáticos, que son las mismas que hacen neumáticos para motos. No, eso es todo importación. No viene nada derivado de la línea de las marcas de los neumáticos de auto ni de camión. O sea, son empresas importadoras. Decime algunas marcas de neumáticos para motos. Un ejemplo, Ford Fortune es un neumático chino, Kenda, la marca Duro, la marca Rinal. Y todas esas son todas marcas extranjeras. Son marcas de neumático para moto que se usan para todas las motos que vemos, las motos chiquitas, la de los delivery, las motos más grandes, todas. Un ejemplo, la de los delivery, la gente que trabaja con la moto, que se está encontrando con ese problema, que no podemos darle solución. Sí. Y después, obviamente, están las otras motos que la gente utiliza para viajes, para aventura y demás, que bueno, que esa gente no tiene ningún inconveniente porque tiene distintos tipos de vehículos y no les interesa si tienen que estar frenados 1 mes, 2 meses y nada más. Está bien. Y lo que te enviaron como mensaje es no tenemos precios hoy, no podemos vender porque no sabemos cuál es el valor, digamos. Claro, cuáles son las reglas del gobierno. Así nomás te lo hacen sentir y saber, de a ver qué va a hacer el gobierno con respecto a que si les va a permitir, porque todo comenzó el lunes pasado, el anterior, cuando de repente el gobierno limitó cerraron las importaciones de dólares al exterior, entonces no permitían que entre mercadería. Está claro. Perjudicándonos a todos. Está claro. Ricardo, te agradezco. Bueno, muchísimas gracias, Maxi. Muy amable. Y esperemos que se regularice, porque vos estás hablando de... ¿Con cuánta gente trabajás ahí en la gomería? Ya, yo cuento con 4 personas en total, son 4 familias a las cuales hay que alimentar, que tienen sus obligaciones. Yo estoy cerrado sin saber qué es lo que voy a terminar haciendo. Y como lo dije hoy en un tono de chance, no sé si me voy a terminar poniendo una verdulería, que no dependo de nadie, no dependo tanto del gobierno, no dependo de tantos impuestos como para poder decir, bueno, sigo adelante, pero nunca olvidándome de que este negocio lo tengo formado desde el año 59, toda una vida dedicado a esto, y ahora por el capricho
y por las condiciones que se están viviendo en el país, me estoy viendo limitado a que mis proveedores de años no me puedan mandar la mercadería que necesito para poder proveerle a mis clientes. Está claro, y digo esto nada más, y ya vamos a la tanda, y quiero ver la cara de Ricardo, pues es así, digamos. Uno va a decir, pero Ricardo tiene 4 empleados nada más, es una micropyme y demás. Hay 600.000 pymes en la Argentina como las de Ricardo, ¿no? Y son el corazón del empleo en la Argentina. Me escribe otro empresario también pyme que hace biblioratos. Biblioratos son las carpetas esas grandes y demás. Dice, son 4 pymes en la Argentina que necesitan en todo el año $1 millón de importación de insumo, y si no tienen cerrada la fábrica, no pueden fabricar. Son pymes, no sé cuántos empleados tendrán. Algunos tienen 5, otros tienen 10, otros tienen 15, otros tienen 20. Esas son las pymes, digamos, ¿no? Y son gran parte del empleo de la Argentina y es el trabajo del cual comen un montón de los argentinos. Con mejores o peores salarios, lo que sea, pero es el laburo de todos los días. Lo que está contando Ricardo es que no puede abrir porque no... Y si no tiene los insumos, los materiales para poder abrir. Y esto pasa en un montón de sectores. Entonces lo que estamos contando es que hoy el problema no es ya del tema financiero. Esto está impactando y está ocurriendo en los últimos días en miles de empresas y de comercios, como le ocurre a Ricardo, ¿no? Más allá de que algunos estén más enojados con el gobierno, otros menos, esto está pasando hoy en la economía real. Ricardo, gracias, muy amable. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias. Ahora, ¿cuáles son, Maxi, los escenarios? Te pregunto en nombre de los televidentes, porque vos con este contexto decís, o devaluás con el costo tremendo que tiene, o doblás el tipo de cambio, varios tipos de cambio, o qué, porque así no se puede seguir. Lo vamos a hablar después de la tanda. Ahí está Alto Verde en Termas de Río Hondo. Sabemos que un hotel no es solamente un lugar para dormir, tiene ahí 5 piscinas de aguas termales, excelente restaurante gourmet, el mejor 4 estrellas ahí de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero, donde se pueden reflexionar algunas preguntas como las que me hace Carlito ahora que nos estamos yendo a la tanda. Cuando volvemos lo hablamos. Bueno, contá la reunión clave entre el Banco Central y las grandes empresas alimenticias, las grandes, no las pymes, las grandes empresas alimenticias. Bueno, hace 27 minutos que cara a empezó cara este almuerzo entre el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, con las principales empresas de fabricantes de alimentos, porque las fabricantes de alimentos lo que le van a decir, lo que le están diciendo al presidente del Banco Central es que si no les habilita dólares para importar los insumos que necesitan para fabricar, y si no les habilitan los dólares para traer repuestos de máquinas que usan las industrias para fabricar alimentos, a partir del lunes va a empezar a notarse incrementos muy fuertes de los precios de los alimentos en cascada, dicen ellos, en los días... Contá los insumos básicos que usa la industria alimenticia, papel y cartón. Mira, todo lo que tiene que ver con envases, o sea, papel y cartón, vidrio. Me hablaban también, por ejemplo, de esencias, repuestos para las maquinarias. Aluminio, acero. Bueno, necesitan justamente distintos tipos de insumos para poder fabricar acá, incluso insumos que tienen que ver con los alimentos propiamente dicho, digamos, que fosfato no me acuerdo técnicamente cómo era el nombre. Sí, pero básicamente estamos hablando de papel y cartón, vidrio, todo el tema de... envases de plásticos. Exactamente. Bueno, entonces lo que le están planteando es que si no les habilita, ellos dicen que tienen la importación parada, que si no se las habilita en las próximas horas, a partir del lunes va a haber aumentos muy fuertes en los alimentos. Se traslada el tema alimentos. Sí. Está Marcelo Salas, que es uno de los dueños de Café Martínez. Gracias, Marcelo, por atendernos, muy amable. ¿Cómo estás? No, por favor, gracias, Maxi, por darme la oportunidad de contar un poquito lo que nos pasa en el sector. Muchas gracias. Que también estás muy preocupado porque, claro, es una cadena de cafetería, como todos saben, y el café, estuvo la vez pasada acá Cabrales, y el café es importado,
¿no? Bueno, ¿qué está sucediendo, Marcelo? Ustedes son, en el sector servicios están, pero obviamente necesitan insumos para poder trabajar. Bueno, nuestra situación es muy particular porque nosotros somos importadores de café, es decir, nosotros dependemos de poder importar el café, tostamos el café y lo distribuimos en una cadena que es propia, pero también tenemos venta de canal de supermercados, también venta mayorista y exportamos, con lo cual estamos sumamente golpeados, ¿no? Porque hoy estamos a punto de entrar ya en un desabastecimiento en el sector cafetero, digamos, los cafeteros estamos prácticamente desabastecidos, nos quedan stocks que podemos conseguir hasta el día de hoy, pero se han agotado las instancias, ya los empresarios hemos hecho todo lo que se podía hacer de nuestro lado para seguir importando, ahora realmente necesitamos que el café sea exceptuado, bueno, ya es imposible seguir trabajando así. En nuestro caso en particular, por ejemplo, algo que nos llevó años, que es construir el mercado de exportación de café desde Argentina a la región, en el caso de Paraguay, Uruguay, Bolivia, donde tenemos sucursales y además tenemos ventas en supermercados, todo ese trabajo realizado para poder exportar, lamentablemente lo estamos perdiendo. Y sabés que cuando perdés una góndola, perdés un espacio en góndola, perdés, por supuesto, la posibilidad de seguir vendiendo, porque entran competidores de otros países, es complejísimo. Y además, en nuestro caso en particular, nuestra cadena, hoy tenemos 210 tiendas distribuidas a lo largo de todo el país, también de Uruguay, Paraguay y Bolivia, como te decía antes. Esas 210 tiendas emplean a 3.000 personas. Las ventas nuestras vinculadas con café son el 50% de las ventas que tenemos en total. Imagínate una cadena de 200 y pico de tiendas con 3.000 empleados vendiendo el 50%, saliendo además de 2 años paupérrimos que apenas estamos recuperando las ventas del año 2019. Claro, porque ustedes importan golpeados. el café a granel y después hacen sobre eso una elaboración y una marca y después con el packaging y todo y venden un producto terminado, elaborado, más allá de lo que venden acá en el mercado local. ¿Y cómo es la respuesta oficial? ¿Ha habido alguna respuesta oficial? Porque este es el típico caso donde, obviamente, si no está el insumo, y bueno, empieza a haber efecto cascada, ya sea desde el punto de vista de la actividad, de las ventas y también del personal. Estás en un sector servicio donde hay mucha gente trabajando. ¿Y cuál es la respuesta oficial? Mirá, hasta el día de hoy, lamentablemente, todas las reuniones que se hicieron nos han venido en contra, porque con esta última restricción de la última vez nos ha pegado fuertemente. Mira, sinceramente, yo tengo la esperanza que Daniel Scioli, que es un tipo que viene de la industria, conoce las pymes, que tiene una cabeza más industrial, entienda nuestras necesidades y nos exceptúe los cafeteros. Esa es mi esperanza. Estoy pidiendo reuniones hace rato, porque mi cadena en particular además es un caso muy específico, pero el sector está muy afectado. Esa es nuestra esperanza. Hasta el día de hoy no hemos tenido la respuesta esperada. Creemos que quizá con la reunión de hoy con Pelle hay gente de nuestro sector que iba a estar ahí, pero bueno, también espero que Daniel Scioli me pueda recibir y pueda contar nuestro problema en particular, porque es un problema grave para nosotros. Marcelo González, gracias. Ahí estaba uno de los dueños de Café Martínez. Está Lucas Romero en comunicación. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Bien, me interesaba una perspectiva tuya respecto a lo que comentamos al inicio del programa. Dice Juan Grabois: me dijo Cristina que hay riesgo de hiperinflación. Hacía la pasada. ¿No? Sabiendo que es alguien que habla habitualmente con Cristina, ¿no? Por otro lado, dice Juan Grabois: me gustaba Batakis más antes de ser ministra, que estaba a favor de el salario básico universal. Ahora no la veo tan entusiasmada. Es decir, ¿cómo ves esa dinámica donde Cristina plantea, porque no es solamente con Grabois, lo viene planteando con distintos economistas, dando el mensaje de que cualquier momento hay una crisis total y demás, un escenario muy, muy complejo, donde yo digo, bueno, el diagnóstico, más allá de la palabra hiperinflación, es efectivamente un diagnóstico muy grave, pero tiene una receta donde todo hace pensar que antes que salir de ese curso de crisis, lo que haría es acelerar la crisis. Y por eso lo primero que hace Batakis cuando llega, dice, no, yo voy a seguir el programa de Guzmán, que era justamente el que impugnaba Cristina. ¿Cómo ves esa dinámica entre el presidente y la vicepresidenta con la nueva ministra?
Mira, Maxi, han ocurrido dos hechos políticos significativos en los últimos días. Una es la designación de una nueva ministra de Economía. Vaya si no es un hecho significativo en este contexto económico. Y el segundo hecho político relevante fue la reunión entre Alberto y Cristina el lunes por la noche. Y si vos me preguntás cuál de los dos hechos es más importante, te diría que el segundo. Y eso me parece que hace referencia a una preocupación que genera mucha más incertidumbre que la propia situación en la que se encuentra la economía. Vos tuviste a lo largo de todo tu programa una descripción de cómo todo el tablero económico tiene todas las luces de alarma prendidas. Las señales de alarma provienen de todos lados. Hoy la preocupación es cuál es el estado de salud del piloto. Y cuando digo estado de salud no estoy haciendo referencia obviamente a la salud del presidente, estoy diciendo en qué condiciones está esta coalición para enfrentar este desafío económico que se le ha agigantado. Es como si en los últimos días una dinámica que veníamos viendo muy lentamente, que era que los problemas se acumulaban, los problemas económicos se agigantaban, en el mismo momento en que se reducía el capital político de la coalición gobernante, se haya acelerado, ¿no? Entonces hoy tenemos una multiplicación de los problemas económicos con un capital político muy escaso para encarar lo que hoy ya la economía reclama, que es un plan integral para atacar todos los problemas masivos que está mostrando la economía. Entonces, digo, ya ni siquiera es una cuestión del perfil de la ministra, si la ministra... La cuestión es en qué condiciones está la coalición de definir un plan para atacar integralmente todos los frentes que tiene prendido fuego en la economía, porque eso es lo que va a anclar las expectativas y permitir un curso razonable del proceso político hasta el 2023. Hay otra frase que llama la atención, que es la de Fernando el Chino Navarro, ¿no? Supuestamente Cristina está pidiéndole la renuncia del gobierno de todos los integrantes del movimiento Evita, entre ellos el Chino Navarro. Y sale el Chino Navarro a decir que el presidente no renuncia porque tiene valor, ¿no? Incluso vos escuchaste, hoy fue a la mañana en Radio con Vos, salió él solo, no es que cayó en una pregunta... No, le hicieron una pregunta puntual. Sí, pero no es que cayó en una respuesta tendenciosa, sino que él vuelve sobre el tema y Navarro es el que pone en la agenda el tema de la no renuncia del presidente. La no renuncia del presidente. Cuando uno sabe que el ABC de cualquier funcionario, mucho más con el presidente, no salir a desmentir la renuncia de nadie. Cuando sale Guzmán hace una semana a decir yo no renuncio porque tengo la agenda por trabajar por los argentinos y demás, todos pusieron el radar y dijeron, bueno, acá está pensando en algo. ¿Cómo ves esa dinámica? Hay un lingüista norteamericano, Josh Lakoff, que tiene una frase que dice, no pienses en un elefante blanco. Esa frase se la decía a sus estudiantes y lo primero que hacían los estudiantes es pensar en un elefante. Entonces, digo... que surja del propio oficialismo esta situación me parece que es síntoma claro de la debilidad en la que está ejerciendo el liderazgo presidencial Alberto Fernández, debilidad que se acrecentó este fin de semana, y es una debilidad que está en un contexto en donde, lo remarcaste vos recién en la pregunta anterior, donde lo que se discute en el oficialismo son rumbos absolutamente distintos. O sea, por un lado está lo que pide el fondo, que es tener una política de ir corrigiendo los desequilibrios que se han ido acumulando. Y por otro lado, Cristina, que cree que todavía la Argentina está en condiciones de tener una política expansiva, de impulso del gasto para impulsar la demanda y ponerle plata en el bolsillo de la gente y ver si se puede reactivar el consumo. Me parece que se están discutiendo rumbos absolutamente contrapuestos en una coalición que se ha quedado sin capital político para siquiera poder implementar un plan integral, ¿no? Y tener credibilidad. Lucas Romero, gracias, muy amable. No, por favor. Es un poco lo que estamos contando, ¿no? El FMI le dice al gobierno, este año el escenario optimista, entre comillas, es 80% de inflación si ustedes, la segunda parte del año, producen un ajuste real del gasto público del 7%, compensando la expansión del primer semestre y tratando de encuadrar con el déficit fiscal de 2,5, alrededor un poquito más, para este año. Ahora, en ese escenario, obviamente que se van a mover más los salarios, lo que fuera. El tema es por atrás de la inflación, porque nadie va en ese escenario a ganarle a la inflación. Entonces, no está claro cuál es la dinámica de lo que pretende Cristina. Fíjate. La dinámica del último gobierno de Cristina, donde vos podías poner, salvo en el 2014, los salarios un par de puntos arriba de la inflación,
bueno, eran 25% de inflación. Estás en una dinámica donde claramente los trabajadores, los asalariados, los jubilados, todos salen perdiendo si no hay un plan antiinflacionario, no se puede. Ahora, el plan antiinflacionario, insisto, no es el que tiene el FMI. El FMI tiene un plan de contención, para que esto no estalle. Ahora, en una situación que es dramática para toda la población. Y aún así, no es seguro que no se espiralice. Entonces, ¿cuál es el plan económico del gobierno? Me están diciendo hace rato, incluso dentro de sus propias filas. ¿Cuál es el plan de shock para salir de esta dinámica? Fíjate qué interesante y qué preocupante también, ¿no? Por las distintas posiciones dentro del Frente de Todos, dentro del gobierno. La foto de ayer de diputados que responden políticamente a Cristina Fernández de Kirchner, esto no es menor. O sea que los diputados de Cristina son, por sobre todas las cosas, leales, pidiendo el salario universal, algo que tiene un costo, dice la crónica de hoy, de 825.000 millones. Está bien, alcanza 14 millones de personas, pero va en línea contraria a lo que dice la ministra de Economía, Batakis, que va a cuidar el déficit fiscal. Y no lo dicen de la oposición, no lo dice la izquierda que está lejos del poder. Ojo, igual, son los que marcan esto son los diputados de Grabois. Sí. Si bien responde a Cristina, no son los diputados de la Cámpora. Sí. De todos modos, Cristina también viene hablando del salario universal y es algo que se viene imponiendo. Ahí hay también las diferencias adentro de lo que es el cristinismo o el kirchnerismo, que no es lo mismo los viejos halcones cristinistas que responden al Instituto Patria que la Cámpora, que los que responden a Grabois. No hay un discurso claro de Cristina que ordene toda esa No hay tropa. un discurso. En este momento no hay un discurso claro ni siquiera de Cristina. Pero perdón, yo decía que el tema del salario básico universal no era una agenda en Cristina y demás. En el último discurso, Cristina, donde le renuncia a Guzmán, en el medio del discurso sale a hablar del salario básico universal en este contexto. Sí. Habla también de cualquier cosa, habla de una unidad de referencia, da un guiño a la dolarización, cualquier cosa. Es decir, todo lo que los economistas están intentando evitar, que la Argentina no vaya a una hiperinflación, para que después no haya la posibilidad de dolarizar. ¿Cuál es la única posibilidad de dolarizar que tiene la Argentina? Si te fuiste a una hiperinflación. Ahora, si te fuiste a ese escenario, es tierra arrasada. Ahora, la pregunta es, la vicepresidenta quiere, cuando le dice a Grabois, y Grabois sale a decir muy campante, me dijo Cristina que hay riesgo de hiperinflación. Es decir, no lo dice López Murphy o Broda o los economistas de la City. Lo dice Grabois que le dijo Cristina. Ahora, en ese escenario, ¿qué es lo que quiere hacer la vicepresidenta? ¿Qué programa económico tiene alternativo? Maxi. Si no es, perdón que completo, si no es el de Batakis. ¿Cuál es el programa económico alternativo de la vicepresidenta? Ahora, ¿es el de Batakis? Porque Cristina no estuvo en la Asunción. Estuvo el Frente de Todos, no faltaba nadie. Estuvieron todos. Estuvo hasta Sergio Massa, que fue desairado el fin de semana cuando le dijeron, no, todo el programa que vos tenés con este equipo de economistas, Redrado, Peirano, Marco Lavagna, es decir, un equipo de economistas que uno puede decir, no sé, dentro de la órbita del oficialismo, ¿cuáles son los economistas que tiene el oficialismo? Guillermo Moreno no, porque lo sacaron de la cancha. ¿Quién le quedó dentro del equipo de economistas? A Roberto Feletti. Ni lo consultaron en las últimas horas. ¿Cuál es el equipo de economistas que tiene el oficialismo? Ahora, por eso, insisto, ojo, ¿qué es lo que quiere Cristina? ¿Es Batakis? Bueno, que muestre que le apoya a Batakis, al programa de Batakis. ¿Cuál es el programa de Batakis por ahora? ¿El acuerdo con el fondo? ¿El mismo que Cristina bombardeaba? Es muy compleja la situación. ¿Qué está pasando? No, te quería responder, porque vos decís, ¿cuál es la postura de Cristina? Bueno, la vamos a empezar a conocer quizás este viernes, porque se acaba de confirmar hace 15 minutos nada más que Cristina va a estar hablando este viernes en el Calafate. Va a ser la primera aparición pública de Cristina Kirchner después de la renuncia de Martín Guzmán, y ahí seguramente en sus clases magistrales que suele dar cuando habla, va a dar alguna referencia sobre cómo ve el rumbo del gobierno. Va a ser en el Calafate, la excusa es la inauguración del Cine Teatro Municipal del Calafate. Va a estar Alicia Kirchner y van a firmar unos convenios también con el ministro de Educación. Pero seguramente va a hablar y seguramente va a dar algunas pistas sobre lo que piensa sobre la nueva ministra. Está claro que cuando yo hablo de cuál es una pregunta retórica, ¿no? Sí, claro. Sí. No estoy esperando que Cristina en un discurso me dé un plan económico, ¿no? Está claro que es una pregunta retórica y en todo caso, porque el plan económico no lo tiene que dar una vicepresidenta que empezó a estudiar economía en los últimos años. ¿Quieren que cuente las situaciones con distintos ministros de Economía que tuvo Cristina, las cosas que decía en privado?
y con empresarios respecto que el que la convenció iba por un lado y el que no la convenció iba para el otro lado. En algún momento se enamoró de Moreno, ahora Moreno es el que está diciendo quiero que renuncie Cristina y Alberto Fernández. Pues está viendo también el ABC de la economía en este contexto. O lo que decía en privado, justamente respaldando a Moreno en contra de el que era el ministro de Economía de Kirchner y que Kirchner lo quería como primer ministro de Economía de Cristina. Y que no fue ese ministro de Economía y terminó siendo Lustó, por definición de Cristina, porque se había enamorado de lo que le decía Lustó respecto a cómo veía la economía. Entonces, a ver, acá hay un gobierno donde hay un presidente y una vicepresidenta. ¿Quién define la política económica? La define el presidente con su ministra de Economía. Está de acuerdo la vicepresidenta porque tiene caudal político. Lo que hay que definir es un programa serio y todavía, creo yo, están a tiempo de ir a lo que Cristina dice, según Grabois. Cristina dice hay riesgo de hiperinflación. ¿Quiere salir de esa trayectoria o está buscando acelerar la crisis? Es la pregunta. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario? Bueno, el dólar paralelo continúa en 250 pesos. El contado con liqui, al que dolarizan las empresas, está en 276 pesos. Es el valor máximo del día. Hay una preocupación en el Banco Central, además de todo el tema de la caída de los bonos, todo lo que venimos contando, y es que empezó a derrumbarse la liquidación de parte de los exportadores. El monto de liquidación hasta la semana pasada por día eran de unos 200 millones de dólares. A comienzo de semana cayó a 120 millones. Ayer fue de 82 millones de dólares. Empiezan a oler que el Banco Central no va a poder sostener el dólar a 126, 127 pesos y retraen la liquidación. Dicen, no, espero la semana que viene. A ver qué pasa. A ver si le dan un salto al dólar. Claramente, en este contexto sería suicida darle, en este contexto, sin un programa económico, un salto al dólar. Si algo está haciendo correctamente Pelle es tratar de aguantar los trapos en este contexto. Ahora está aguantando los trapos en cuestión de días o de horas para que haya la definición de un programa económico. ¿Se entiende? Y por eso está haciendo malabares con la reserva del Banco Central y por eso es lo que estamos viendo de la corrida de precios y demás. Ahora, eso es para ganar tiempo unos días. No es un plan para llegar a diciembre. Está Luciano Di Tella, que es empresario pyme, empresario lácteo. Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Maxi? Bueno, simplemente quería preguntarte lo siguiente. ¿Cómo estás viendo como empresario pyme el sector lácteo esta crisis? Digamos, has visto muchas crisis, pero ¿cómo estás viendo esta dinámica de crisis donde los que tienen stocks, no es tu caso, digamos, porque si hay producto perecedero es la leche, pero se plantan en sus stocks, todos están viendo, no hay precios en muchos sectores de la economía que pueden manejar stocks y demás. ¿Cómo estás viendo esta dinámica? Sí, el caso del lácteo es muy especial porque la leche sigue, claro, las vacas siguen produciendo leche, claro, hay que seguir vendiéndola y nosotros seguimos entregando normalmente todas las industrias a los precios normales con pequeños ajustes. La empresa nuestra, Yatasto, hoy hizo un ajuste de entre el 3 y 4%, lo normal, o sea, lo que han aumentado los costos. Lo que pasa es que tenemos un problema internacional de precios que subieron mucho, ahora están bajando, los fertilizantes han subido mucho, los insumos de granos para darle de comer a las vacas han subido mucho. Y por otro lado tenemos el tema de que es imposible fijar precios. Todos los días un proveedor nos da un precio nuevo y nos pasamos todo el día dedicados a conseguir provisión de insumos. Por ejemplo, en este momento está faltando cacao, está faltando carragenina, y después estamos todo el día pasándole precios o acordando con nuestros clientes. Entonces no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer los empresarios, que es aumentar la producción, invertir, generar empleo. Y eso se refleja en los precios. Si los empresarios, en vez de estar generando empleo, e invirtiendo y aumentando la producción, estamos dedicados a mirar el valor del dólar o a conseguir un insumo, no estamos haciendo nuestro trabajo y no estamos cumpliendo nuestra función en la sociedad. Eso es lo que más me preocupa a mí. El otro tema es el tema del gasoil, que eso también se superpuso, ¿no?, a este tema del barajuste adicional
con el tema de la falta de reservas y la renuncia de Guzmán. ¿Qué está pasando con eso también en el sector? Bueno, falta gasoil y de vuelta, la leche todos los días, el camión tiene que salir a buscar la leche y tiene que salir con el producto. Los camiones salen sin saber si van a llegar, si van a poder volver. En la zona de Ceres, un transportista amigo me dice que tiene que pagar 50 pesos más por litro para conseguir seguro gasoil en un mercado negro que se ha generado. Pero de vuelta, lo más importante es la incertidumbre. Pensá, Maxi, un camión que sale, que no sabe si va a conseguir gasoil para llegar y menos aún para volver a su casa. Ese tipo prefiere no salir a laburar. Es lo que le está pasando a mucha gente. Es clave lo que estás diciendo, ¿no? El empresario, todos están pidiendo, ¿no? También los trabajadores, qué sé yo, los sectores del trabajo están todos pidiendo certidumbre. ¿Cuáles son las reglas de juego? Para los próximos 6 meses, no estamos pidiendo para los próximos 10 años, para los próximos 6 meses, ¿cuáles son las reglas de juego? Porque cuando eso falla y no hay ni siquiera referencia de precios, bueno, puede pasar cualquier cosa. Y en general lo que pasa en la Argentina es que se te aceleren todos los problemas, ¿no? La inflación, la falta de dólares y la caída del nivel de actividad. Porque esta era una economía que había logrado recuperar la salida prepandemia, incluso algún nivel de actividad adicional. Pero bueno, si encima de todo esto vas a una recesión o a una caída de actividad en la segunda parte del año, todos los problemas se potencian, ¿no? Y lo más triste en un momento que tenemos el precio de leche en polvo, el promedio del último año ha sido de los más altos en los últimos años. Todos los productos argentinos, los que Argentina exporta, están en muy buen momento de ciclo. Entonces, sería un momento para que Argentina se recupere, no para que se hunda más aún. Eso es lo que nos da tristeza y frustración a todos, me parece, ¿no? Luciano, gracias, muy amable, como siempre. Luciano Di Tella, empresario PYME del sector lácteo. Contá qué pasó ayer en el Congreso, un cruce fuerte entre Vidal y Victoria Tolosa Paz y también toda la movida que hay en la oposición frente a lo que está sucediendo. Sí, a ver, porque ayer, básicamente, la sesión de ayer fue sobre temas que se llaman menores, o sea, temas estrictamente legislativos. Pero en el medio sí se coló muchas críticas de la oposición a la nueva designación y a la falta de rumbo económico del gobierno. ¿Qué planteó María Eugenia Vidal? El barco se hunde y se están peleando entre ellos. La coalición cívica, habló también Juan López, el presidente del bloque de la coalición cívica. Con suerte va a ser una almacenera. La referencia era que el gobierno no tiene plan económico. Y también habló Cristian Ritondo, que hizo una referencia mayor. ¿Por qué? Porque Ritondo fue ministro de Seguridad y es uno de los que recibió la herencia de Scioli y de Batakis cuando era ministra de Economía de Scioli. Hizo referencia a la herencia que les dejó la administración de Batakis en la provincia de Buenos Aires. Dijo, la herencia de Batakis en provincia fue peor que la de Guzmán. Un clima de tensión que se vivió, Victoria Tolosa Paz defendiendo a la gestión de Alberto Fernández, un clima de tensión que se vivió en el Congreso, donde también las cosas están complicadas porque prácticamente no hay acuerdo en nada para avanzar en los temas de fondo en el Congreso, un Congreso que está prácticamente paralizado desde principios de año, y ayer te diría que fue una de las primeras sesiones del año donde se pudo avanzar, aunque sea en algunos temas chiquitos consensuados. Solamente hubo alguna pequeña diferencia en un tema vinculado a la Patagonia, pero el resto de los temas con consensos. Vamos a hacer una rondita final. Ahora le voy a pedir a Slotnick que me haga el repaso de lo que yo creo las variables claves. ¿Qué está pasando con los depósitos en dólares? ¿Qué está pasando con los depósitos en pesos? ¿Qué está pasando con las compras-ventas del Banco Central? Si está interviniendo, está vendiendo o está pudiendo comprar reservas. Y, bueno, cómo cierra la brecha cambiaria, ¿no? Cómo se movió hoy los dólares libres y el dólar oficial. Carlos, brevemente, ¿Zabaleta recibe a piqueteros? Sí, dicen que es muy poco probable que suceda algo. Pasa que con semejantes niveles de tensión entre los movimientos piqueteros y Cristina Fernández de Kirchner, con Zabaleta en el medio, que
es un hombre de la provincia de Buenos Aires, pero tiene su juego propio más allá del kirchnerismo. Están puestas las miradas entonces en esta reunión que se va a producir, entiendo que hoy por la tarde. Bueno, y tenías algo con el tema del proyecto este de la agroindustria que habían planteado hace tiempo, que vienen, que sí, que no. Que sí, que no, que esto, que ¿qué está pasando con eso? Bueno, hoy se juntaron, parece que hay acuerdo entre Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, que lo está impulsando y tomando como propio, aunque venía de antes, Sergio Massa, que le dio la anuencia, y el presidente de la Comisión de Agricultura, Ricardo Burjaile, que es un hombre de Juntos por el Cambio, fue ministro de Agricultura y está de acuerdo en avanzar con este proyecto. Hoy, 11 de la mañana, hubo una reunión, estuvieron allí los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, que son 60 cámaras a lo largo y a lo ancho del país, se sumaron las entidades del campo y en medio de todo este tironeo ideológico, parece ser, te diría yo, la única cosa en la que hay consenso para dentro poder avanzar de todo el sector. Sin embargo, está todo el tiempo sobrevolando dentro del campo lo que es un fantasma para el campo que tiene que ver con retenciones. Ese proyecto tenía incluso alguna rebaja de retenciones a producciones regionales. Sí, absolutamente. Originalmente, un proyecto que desde el 2020, mediados del 2020, había impulsado Sergio Massa y que después retomó Julián Domínguez, el ministro de Agroindustria, y hoy hay un acuerdo, no solamente Massa Domínguez, sino también sectores de la oposición. Candelaria, una para cerrar. Bueno, el que también le pegó y muy duro a la ministra Bataki fue Milei. Dijo que tiene el quill invicto, que nunca trabajó en ninguna empresa privada. Lo dijo en el marco de una crítica que estaba haciendo, por supuesto, a los políticos en general, a la casta política, como suele ser él, pero dijo, me causa cero esperanza, porque la ministra es un claro ejemplo de cómo muchos políticos, no pasa solo con el oficialismo, dijo, pasa también con la oposición, algunos no han trabajado nunca en el sector privado, un claro ejemplo es Batakis, que es un parásito del Estado. Se movieron ayer y el lunes los depósitos en dólares. Nosotros siempre decimos no hay riesgo como en otras épocas, en la época de la convertibilidad, porque los depósitos en dólares están prestados a empresas exportadoras. Y en realidad los bancos han ido recuperando esos créditos aceleradamente en los últimos 2 años, porque ya desde las PASO de 2019 hubo una corrida fuerte contra los depósitos en dólares y los bancos tuvieron que recuperar los créditos que le dieron a los exportadores y con esos dólares dárselos a los ahorristas para que se los lleven a la caja de seguridad o a los colchones. Pero volvieron a moverse fuerte los últimos 2 días. Claro, la información que tenemos es que tanto lunes como martes, obviamente todavía no hay información de lo que está sucediendo hoy, de los bancos se rescataron depósitos en dólares, que son depósitos que están a la vista en cajas de ahorro, que la gente cuando se asusta los saca. Bueno, es la primera vez en el año que estos depósitos venían estables en 15.500, 15.600 millones de dólares, que sucedió esto, que la gente se asustó por lo que está ocurriendo con la economía y fueron a los bancos a sacar justamente depósitos. Se estima, todavía no es información oficial, fueron unos 180 millones de dólares el lunes, 120 millones de dólares en el día de ayer, con lo cual totalizan alrededor de 300 millones de dólares en 2 jornadas. Y sí, muy demandado el dólar ahorro, el dólar de $200 por mes, muy demandado porque obviamente ha quedado en 218 pesos con el dólar blue en 250 los otros dólares por arriba de eso. Se triplicaron las ventas de dólar ahorro tanto lunes como martes, más de 100 millones de dólares cada día. La clave es que no se muevan los depósitos en pesos que venían creciendo por arriba de la inflación y que por ahora en estos días no hay grandes problemas. Nos estamos retirando, ya están llegando Roberto Funes y Mariana Contartesi al aire de A24. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 13 aquí en MMD. Chau, pásenla bien.